Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, espacio radial de la emisora Juan de Castellanos para acercarnos al Evangelio, con la guía del Padre Carlos Eduardo Castiblanco, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tomemos esta ruta, De Camino con Jesús. Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este bonito encuentro con la palabra de Dios, a este espacio que le sacamos en las horas de la mañana para poder encontrarnos con ese Jesús que nos invita a vivir cada día de la mejor manera, siempre invitándonos a seguir sus pasos. Escuchemos el Santo Evangelio de esta jornada, llevemos nuestra reflexión y iniciemos en las manos de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y ésta se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un hermoso evangelio como el que todos los días nos regala nuestra Madre Iglesia, y en esta oportunidad vemos a un Jesús que está hablando con sus discípulos, a un Jesús que todos los días enseña de palabra y de obra, y todo lo que dice con su boca lo va mostrando con sus acciones, con sus gestos, con el testimonio que da a los demás. Y por eso nuestro Señor Jesús comienza este evangelio diciéndole a los discípulos: no todo el que diga Señor, Señor se salvará, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo quisiera, mis queridos, que reflexionáramos esta hermosa frase, esta hermosa entrada al evangelio, porque es lo que Jesús nos pide todos los días. De pronto muchos de nosotros diremos: yo hago oración, voy a la Santa Misa, de pronto hago el Santo Rosario todos los días, pero Jesús nos diría: no basta con que hagas el rosario, no basta con que hagas la oración de la mañana y de la noche, no basta con que participes de la Santa Misa. Lo que de pronto basta es que cumpla la voluntad de Dios, es decir, vive con autoridad. Y vivir con autoridad es vivir de palabra y de obra. Que lo que yo le pida a la Virgencita en el Santo Rosario lo pueda hacer en obra todos los días. Que mis peticiones en la Santa Eucaristía sean las mismas que yo vaya a colocar todos los días por obra. Que de pronto la oración que yo hago en la mañana, en la tarde, en la noche, esa oración que todos los días le elevamos a Dios, ojalá lo hagamos de palabra, pero también lo pongamos por obra. Esos son los discípulos que nuestro Señor quiere en este 2020. Es lo que nuestro Señor quiere de cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos lo hagamos con testimonio, de palabra y de obra, dando realmente a conocer a Jesús, no con palabras bonitas, sino con una vida donde realmente nuestros gestos, nuestras acciones, nuestros pensamientos y sentimientos estén en sintonía con ese Dios que nos ama tanto. Por eso, mis queridos, hoy sea una linda oportunidad para ser discípulos auténticos, para vivir con autoridad. Dice el evangelio: y toda la gente se quedaba admirada de Jesús porque él enseñaba con autoridad, es decir, con ejemplo de vida, porque lo que hablaba lo hacía, porque las palabras que él de pronto
salían de su boca eran las mismas que colocaba por obra en cada paso que él daba durante el día y durante toda su vida. Así que, mis queridos, hoy pidámosle a nuestro Dios nos dé esa gracia, nos dé esa sabiduría para tomar muy buenas decisiones, para ser verdaderos discípulos, para ir caminando en las manos de Jesús y, por supuesto, roguémosle para que nosotros, con nuestras palabras y obras, podamos dar testimonio que Jesús es el dueño de nuestra vida, que vamos caminando hacia el reino de los cielos. Un abrazo inmenso para todos, mucha alegría, mucho ánimo, mucha fe. Recordemos que todo en las manos de Dios es mucho más fácil. Nuestra Madre Preciosa al Milagro interceda por nosotros. Un muy feliz día para todos.